Y hermanos, vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículos 38 al 44, vamos a estar viendo el día de hoy. Disculpe, hermano. Y algo que quiero hacerle pensar, hermano, es que cuando usted piensa en las cosas que hace en la iglesia, hermano, sea dar una ofrenda, sea venir y servir a alguien, sea venir acá mismo a la iglesia, sea hablarle el evangelio a una persona, sea ayudar a una persona, cuando ésta está en enfermedad o en luchas, ¿qué es lo que usted intenta demostrar? ¿Qué es lo que usted intenta expandir? ¿A quién quiere dar la gloria a usted? Y quiero hacerle pensar verdaderamente, porque muchas veces cuando hacemos este tipo de cosas, lo que queremos hacer, hablando en primera persona, es queremos expandir la bondad de Fabián, queremos expandir lo bueno que es Fabián con las personas, o lo bueno que enseña Fabián. Bueno, eso no, ya, pero muchas cosas. Pero dentro de todo eso, hermano, hay muchas cosas que usted puede hacer, hermano, solo para su propia gloria, solo para expandir su propio nombre, que la gente hable de usted. Lo que quiero, hermano, que veamos hoy día, y la verdad que traigo para el día de hoy, hermano, es que el reino que nosotros debemos buscar expandir es el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque es mayor que todo. Y eso es lo que nosotros debemos ver, hermano. Si hemos, por ejemplo, lo mismo que estaba mencionando, de una clase de escuela dominical para prepararnos, para ser mejores maestros, para estar enseñando de una mejor manera, con propósito, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que lo hagamos para expandir el verdadero nombre del Señor Jesucristo, expandir el verdadero reino y no nuestro propio nombre. Si vamos a dar, que lo hagamos para el nombre del Señor Jesucristo. Si vamos a ayudar, que lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y así, hermano, cada cosa que nosotros hacemos es para expandir su reino. Porque en realidad, hermano, si por ejemplo la Iglesia Esperanza empieza a ayudar a las personas de fuera, empieza a traer visitas, no es para que la Iglesia Esperanza, hermano, sea una iglesia más grande solamente. Por eso no es por la razón por la que salimos a evangelizar con algunos chicos. No es esa la razón, hermano. Sino la razón es para expandir el reino de Dios. Entonces quizá hay gente, hermano, que nosotros hablamos el evangelio en muchas ocasiones, a las cuales no vendrán a esta iglesia. A veces podemos ganar a alguien en un lugar que a veces tuvimos quizás hasta de vacaciones, o en nuestro trabajo, alguien que vive lejos de la iglesia, pero esa semilla, ese fruto, Dios lo hace brotar porque es su reino y no nuestro propio reino. Si nosotros buscásemos expandir nuestro propio reino, estaríamos buscando expandir un reino muy chiquitito. Serían pequeños propósitos, pero si buscamos expandir el reino de Dios, sería un propósito grande, sería un propósito lleno de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, lleno de transformación, lleno de movimiento, lleno de cambios, lleno de vidas transformadas a través del Evangelio de Jesucristo. Y en la mañana, como vimos, la palabra de Dios tiene dos cosas, hermano, tiene autoridad y tiene poder. Ahora vemos cómo Jesús empieza a demostrar esa autoridad y ese poder en otras cosas, hermano, y vemos cómo Él es mayor que muchas de las cosas que nosotros, a nuestros ojos, son bastante grandes y a veces son casi algo imposible de resolver en nuestras propias fuerzas. Fíjese lo primero, se fija ahí el título del versículo 38, dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Bueno, eso dice acá mi Biblia, quizás si usted tiene otra puede como tener otro título, pero el versículo 38 y 39 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante les servía. Aquí usted puede ver cómo Jesucristo es mayor que el reino natural de las cosas, que el orden natural de las cosas. Yo le mencionaba en la mañana una historia, hermano, acerca de cuando Jesús hizo calmar una tempestad. Y es algo muy grande, algo magnífico de ver, cómo una tempestad completa es silenciada. Sin embargo, acá vemos cómo una fiebre es movida en un instante. Entonces esto es bastante grande, hermano, porque sin duda aquí Jesús está demostrando el poder que él tenía sobre una enfermedad quizás muy común para la época. Por el calor, por todo eso, podrían haber mucha gente con fiebre. Y Jesús les muestra que Él puede sanar cualquiera de esas enfermedades. En Isaías capítulo 53, dice que Jesús llevó sobre Él nuestras enfermedades. Y que Él las llevó y que Él puede sanarlas, hermano. Por eso confiamos en Él, si hemos de pasar por alguna enfermedad. Pero fíjese lo interesante en el versículo 38 acerca de esta enfermedad. Le dicen que, bueno, este Simón era Pedro, luego dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella.
Hermano, la Biblia dice que muchas veces nosotros no tenemos porque no pedimos. Y a veces dice que no tenemos porque pedimos mal. Entonces debemos hacer dos cosas contrarias a eso. Debemos pedir, pero a la misma vez debemos pedir bien. Entonces, obviamente, quizás Dios pueda tener un propósito dentro de una enfermedad la cual yo tenga. Él puede tener un propósito a través de lo que yo esté pasando, pero yo he de pedir a Él que Él cumpla su propósito en mí, sea sanando mi enfermedad o no. Y si quiere ver una historia, hermano, en que a alguien no le ha sanado una enfermedad, vea la historia de Pablo en 2 de Corintios 12. Él le pidió 3 veces, le rogó, lo mismo que vemos acá, 3 veces al Señor que le quitara de él un aguijón, un mensajero de Satanás que le hacía como ser más débil, y él le rogó 3 veces al Señor que se lo quitara. Y la respuesta del Señor en 2 de Corintios 12:9 fue: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás usted esté pasando alguna enfermedad el día de hoy, que usted esté pasando algún malestar físico, pero sabe que, hermano, la vida en sí ya es una muestra de la gracia de Dios. La vida en sí que nosotros podemos tener, el venir a la iglesia, ya es una muestra de la gracia de Dios. Y no debemos estarnos quejando de nuestra vida, de que Dios no hace esto y no hace esto otro por nosotros, porque Él ya nos ha dado dos grandes cosas. Uno es vida y otro es vida eterna y vida en abundancia a sus hijos, algo especial para usted, hermano. Y por eso, hermano, dice la Biblia que si usted tiene una enfermedad, dice que en el cielo, cuando estemos en la presencia con Él, esas cosas ya no van a existir. Ya no va a haber enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento, ni tribulaciones, nada de esas cosas existirán en la presencia del Señor. Pero ahora nosotros nos encontramos en unos cuerpos finitos, en unos cuerpos débiles, y nos encontramos, hermano, siendo sujetos a enfermedades las cuales son más que nada una causa del pecado. Y no hay otra razón para eso, porque Dios no creó las enfermedades, fueron un resultado de la desobediencia de la misma humanidad. Y aquí, bueno, encontramos esto, que la gente le rogaba a Jesús que sanara aquí a la suegra de Pedro. Y en esta historia se encuentra en 2 lugares más, y ellos nos dan más luz acerca de este tema. Dice, le rogaron, y otros se sobreentiende que había más gente, había más personas rogándole ahí a Dios que sanara a esta persona. Y algo interesante es que sí, Jesús respondió para mostrar su poder, su reino, que es mayor que las enfermedades. Y él le dijo a la fiebre como, ándate, y la fiebre se fue, así. Y luego, ¿qué pasó con la suegra de Pedro? Se levantó y sirvió al Señor. Algo interesante, hermano, disculpe, voy a tomar un poquito de agüita. No sé si puedo tener más, hermano, porque creo que estoy como un poco mal. Entonces, algo que a nosotros nos sucede comúnmente es que nosotros vemos muestras del poder de Dios en nuestra vida. Quizás de repente venciendo un pecado que nos tenía atados, en el cual nosotros ya casi nos sentíamos debilitados completamente. O quizás de repente nosotros nos veíamos en una prueba y nosotros pasamos por esa prueba a través del poder de Dios. De repente, hermano, vemos en una situación cómo Dios está obrando a pesar de nuestro pecado, y cómo Dios obra en eso para llevarnos a obrar las cosas para nuestro bien. Quizás usted vea cosas así, incluso sanidades, pero ¿cuál es la respuesta a las sanidades? ¿Cuál es la respuesta a las muestras del poder de Dios que usted está haciendo? ¿Solo dice un gracias a Dios, un aleluya? ¿O, hermano, de verdad usted se para y se pone a servir al Señor? Porque sin duda, si nosotros vemos una muestra maravillosa y grande del poder de Dios, no hay nada más que decir, Él es Señor, Él es Dios, Él es soberano, Él gobierna todo y yo voy a servirle. No hay nada más que pueda hacer con mi vida. O sea, a un Dios así grande que me ha salvado, ¿de verdad voy a entregar mi vida a otra cosa? ¿De verdad voy a seguir viviendo mi vida como se me dé la gana o como ya lo hacía? Eso es la respuesta de un no creyente, hermano. Esa es una respuesta, como vimos hace una semana atrás, cuando la gente que no es creyente ve una acción de Dios, dice, oh, parece que existe un Dios, oh, parece que hay un Dios, o qué bueno que es Dios. Pero ahí se queda, hermano, no hay nada más. No hay sustancia en sus palabras porque no son acompañadas de acciones.
Y muchas veces nosotros, gracias Juan Pablo, hermano, estamos así, solo con cosas acompañadas de palabras. Pero si nosotros vemos el poder de Dios en nuestra vida, a través de la salvación, a través de todo lo que nosotros hemos comprendido y visto de Dios, hermano, nuestra primera reacción debe ser únicamente servirle a Él. No servir a nuestra carne, no servir a nuestros deseos, no servir a nuestros sueños. No, hermano, Dios no vino a cumplir sus sueños acá. Dios vino a que usted cumpliera los sueños de Dios. Es una cosa así, hermano, muy diferente. ¿Cómo piensa un cristiano a cómo piensa un no creyente? Quizás Dios en su gracia general, en su gracia común, en sus bendiciones generales para las personas, Él puede sanar a una persona que está muy mal de una enfermedad o de un cáncer terminal o de algo así. Pero sabe que, hermano, la respuesta de las personas es muy diferente. ¿Por qué? Porque la respuesta de un cristiano siempre es servir al Señor. La respuesta de un cristiano es decir, gracias Señor, tú eres grande, voy a servirte, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga para ti? Hace tiempo escuché la historia, hermano, de una persona que estaba pasando su barco había encallado, y la cosa es que su barco había como tenido un pequeño naufragio, y la verdad es que él empezó a gritar al Señor, Señor, sálvame, 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 y si me salvas yo te voy a servir con mi vida. El barco ya se destruyó, todo estaba cerca de la playa, terminó con muchas heridas por toda la destrucción del barco, pero Dios le salvó y llegó a la playa. Y él dice que cuando llegó, empezó a seguir su vida normalmente. Pero él cada día, como al ir a bañarse, al ver como su cuerpo todo como machucado ahí por las heridas, él decía que era una muestra y le recordaba la promesa que él había hecho al Señor y la promesa que no había cumplido al Señor. Y para él era algo tremendo, hasta que un año después de ese incidente, él fue a una iglesia y entregó su vida al Señor, y por eso se sabe la historia de él el día de hoy. Sin embargo, es algo tan importante, hermano, que a través de las muestras del poder de Dios nosotros vayamos a servirle a Él, nos entreguemos aún más a Él. No que digamos, bueno, hay un Dios, sino que no nos quedemos en ese pensamiento, sino que vayamos y pongamos por obra lo que acabamos de ver. Muchas veces, hermano, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, si viera a Dios, obviamente le serviría. Si viera a Dios, haría todas las cosas que Él me pidiese. Bueno, hermano, la Biblia dice que hay algunos que van a ver, o sea, que ni aunque uno se levantase los muertos, van a creer, y que la generación mala y adúltera es la que pide señal. Hermano, debemos entender que en el momento en que nosotros ya llegamos a la salvación, es el momento en que nosotros debemos empezar a servir al Señor. Porque no hay nada más grande que eso, hermano. No hay nada más grande que su salvación. Usted puede decir, bueno, yo tenía una enfermedad, yo tenía esto, pero sabe que, hermano, su salvación fue un costo mayor. Porque la enfermedad Dios la puede haber curado así, decir, bueno, que le quite la enfermedad a tal persona. Pero sabe que su salvación requirió que Dios enviara a su Hijo, Jesucristo mismo, Dios encarnado, viviese una vida como todos nosotros, empezase un ministerio de predicación, de enseñanza, de confrontación, de gracia y verdad, llegase al final de ese ministerio, muriese, derramase su sangre por usted y por mí, resucitase al tercer día para que así un día nosotros resucitemos con Él. Fue todo un proceso, fue toda una vida entregada, una vida perfecta entregada por la vida de un pecador como usted, hermano. Y eso es lo que significa, hermano, el Evangelio. Por eso es que es algo tan grande, es la mayor muestra del poder de Dios. Por eso es que el Evangelio se llama y es poder de Dios para salvación. Y en esta ocasión Jesús quiere mostrar que Él tiene el poder por sobre todo ese reino natural, por todas las cosas que usted podría decir, oye, esto es bastante grande, ¿quién hizo todo esto? Él es mayor que todo eso. Usted podría mencionarlo, pero Jesús creó todas las cosas que nosotros vemos. De Él se dice que todas las cosas en Él subsisten. Y es por esa razón, hermano, que si nosotros vemos una muestra del poder de Dios, nosotros debemos ir y servirle a Él. El reino de Jesús es mayor que cualquier reino terrenal que pudiese levantarse. Es por eso que si hemos de expandir un reino, va a ser el reino de Dios, va a ser el reino de su Hijo Jesucristo, de nuestro Señor. Fíjese ahora el versículo 40 al 41, y encontramos con algo parecido a lo que vimos en la mañana. El versículo 40 dice, hermano, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Y aquí, hermano, hay algo un poco raro, ¿ya?
la verdad es que sí, venía mucha gente, ya hemos visto que Jesús tenía todo ese poder de sanar, de quitar demonios, ya lo vimos en la mañana, pero algo que no quise explicar tanto en la mañana, porque quería explicarlo ahora, era por qué Jesús callaba la voz de los demonios cuando ellos decían una verdad de él. Porque acá nos están diciendo una mentira. Jesús es el Hijo de Dios, ellos sabían que él era el Cristo y eso era verdad, ellos sabían que él era el Mesías prometido. Pero ¿por qué Jesús hacía callar a los demonios? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hacía este tipo de cosas Jesús? ¿Por qué Jesús decía, es verdad, ya ahora ándate? O es verdad, ya no, deja a esta persona. No, no decía eso Jesús, decía, fuera. Simplemente, como decía antes en el versículo 35, cállate y sal de él. Eso le decía a los demonios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué haría eso Jesús? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús quería expandir su reino ahora sobre el mundo, el reino sobrenatural. Pero hay algo súper interesante, que obviamente si las afirmaciones mesiánicas venían de los demonios, iban a haber muchos más argumentos contrarios a la verdad de que él era el Mesías. Imagínense, si ya lo habían, siendo Jesús completamente santo, obviamente iban a haber aún más. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Cómo entendían estos demonios que Jesús era el Hijo de Dios o era el Cristo? ¿Cómo lo entendían ellos? ¿Tenían un conocimiento? ¿Leyeron las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente, hermano, cuando Satanás cayó con la tercera parte de los ángeles acá a la tierra, ¿sabe qué, hermano? Cayeron todos ellos y ellos ya tenían un entendimiento de Dios allá. Ellos ya entendían quién iba a ser el Mesías, cómo iba a ser, ellos entendían la Trinidad. Y lo que sucede es que llega acá Jesús y ellos ya lo podían reconocer, la forma que él iba a tener, cómo él iba a ser, lo que él iba también a hacer. Y es tan interesante porque ellos lo reconocieron fácilmente, pero Jesús quiere que los hombres reconozcan al Señor y le reconozcan como el Mesías, no porque un demonio se lo haya revelado, sino porque Dios se lo haya revelado. Quiero explicarle lo siguiente en Mateo capítulo 16. Y recuerde que anteriormente, ¿quién fue uno de los protagonistas? Pedro, porque su suegra fue sanada. Y ahora Jesús estaba casi en el mismo día sanando a demonios, sanando a personas y liberando a personas de los demonios. Mateo 16, versículo 15 dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Y esto se lo dice a todos sus discípulos. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino los demonios. No, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la gran diferencia, hermano. Mucha gente habla hoy en día de Jesús, mucha gente habla hoy en día de Dios, y habla solo cosas herejías, habla blasfemia del nombre de Dios, pero ¿quién es quien se nos revela a nosotros? ¿Quién es que revela su persona a nosotros? ¿Quién es que revela esa persona sobrenatural? Es Dios mismo, a través de su palabra, a través de la salvación, el Espíritu Santo, hermano, guiándonos en nosotros, el Espíritu Santo nos dando entendimiento. No es lo que dice, por ejemplo, un personaje de la televisión que conoce todas las teorías conspirativas del mundo. No, hermano, no debemos dejarnos guiar por eso, sino que es la palabra de Dios que nos muestra a nosotros quién es Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios habla de Jesús el Cristo, porque la palabra habla de ese Mesías que habría de venir. Y obviamente toda la Escritura es obviamente la muestra de una persona que vendría a salvar a la humanidad. Y en eso nos encontramos nosotros, hermanos. Obviamente Jesús no quería que la gente comprendiese o escuchase a demonios hablando de su propiedad mesiánica o de que Él era el Cristo. Él quería que Dios se le revelase a las personas y Dios lo hizo. No llegó con un ángel, llegó con la palabra de Dios. La gente entendía que Jesús era diferente porque Él enseñaba con autoridad, porque lo hacía de una manera diferente, con poder, con las palabras correctas, no como los Mesías, no como los escribas, sino que enseñaba con autoridad, enseñaba verdadera doctrina a las personas y cómo creer, cómo ser diferentes.
Y obviamente Jesús está por sobre todas las cosas sobrenaturales que nosotros podríamos ver el día de hoy. Él estaba por sobre los demonios y con un simple decir cállate y sal, ellos callaban y salían. No eran tan poderosos al frente del único nombre verdadero que da salvación, del único hombre que vendría a ser el Mesías. Obviamente acá, hermano, vemos cómo Dios envía a su Hijo con una misión específica. Y obviamente también vemos tanto su misión, su obra, como también su vida, porque Él venía a morir en nuestro lugar. Él fue a morir en la cruz porque nosotros debíamos morir y porque la paga de nuestro pecado era la muerte, y por esa razón Él venía a morir. Pero Él no solamente vino a morir, sino que vino a vivir. Y eso también nos muestra a nosotros cómo vivir. Porque si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos en Él. Esa es la diferencia, hermano, de un creyente. Y buscamos expandir el reino de Dios, el reino de Jesucristo, porque Él es mayor que cualquier cosa sobrenatural que nosotros pudiésemos ver. Mayor que cualquier cosa natural, mayor que cualquier cosa sobrenatural y mayor que cualquier cosa eterna que nosotros pudiésemos mencionar. Fíjese el versículo 42, 43 y 44. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Obviamente, hermano, Jesús ya tenía su misión clara. Él venía a predicar un evangelio distinto hacia las personas, algo que la gente no había escuchado, que le habían dicho a la gente, estas son buenas noticias aquí y allá, pero Él viene a predicar el evangelio verdadero, el evangelio que va a causar verdadera transformación en la vida de las personas. Obviamente ya con este tiempo que había sucedido, la gente ya viendo como ya viendo como los milagros, las cosas que Él decía, llamaba la atención a las personas. Ellos se acercaban a Él, pero Él le dice, espérense un poquito, yo tengo que seguir mi misión, tengo que seguir predicando el evangelio en otro lugar. Ustedes están acá porque han visto lo que yo he hecho, he sanado, sacado demonios, y ustedes quieren ver eso. Pero hay algo mucho mayor que las señales, que las visiones. Hay algo mucho mayor que está sucediendo, y es que almas están siendo salvadas del infierno, almas están siendo salvadas de la condenación. La misión de Jesús era predicar un evangelio de arrepentimiento y de fe a las personas. Como le dije, Él iba predicando regularmente, hermano, de sinagoga en sinagoga, y en todas las ciudades que Él iba anunciaba el evangelio del reino de Dios, hermano. Así nosotros, hermano, debemos ser, que nosotros anunciemos el evangelio del reino de Dios, porque es un reino eterno, nunca acabará. La persona que usted gana para Cristo, la gana para siempre, hermano, porque si usted ha predicado un evangelio bíblico, un evangelio verdadero, como hemos estado viendo, hermano, créame, esa persona es completamente salva, y Dios está obrando en él. Ya no vive para sí, sino que ahora vive para Dios. Si hemos producido una verdadera conversión a través de predicar un evangelio bíblico. Y este evangelio fue el punto de partida para el ministerio de Jesús. Por ejemplo, hermano, Marcos capítulo 1, si lo puede buscar, Marcos capítulo 1, versículo 1, dice algo súper interesante. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, hermano, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Interesante, partimos Marcos capítulo 1, versículo 1, hablando del evangelio de Jesucristo. Y luego, en el versículo 14 y 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, vengan a la iglesia. No dice eso, hermano, ¿cierto? Arrepentíos y creed en el evangelio, porque esa es la única forma de salvación, el arrepentimiento y la fe. Que el arrepentimiento implica una tristeza por nuestro pecado, un odio también hacia ese mismo pecado que a nosotros nos estaba destruyendo, pero también es un amor por la ley de Dios, por la palabra de Dios, por las cosas que Él ama, por las cosas que Él desea. Es un cambio en nuestra propia vida, es un cambio en todo nuestro ser. ¿Qué pasa, hermano, si no hay cambios en nuestro ser? Si seguimos haciendo las mismas cosas que cuando no éramos creyentes, prefiriendo otros lugares a estar, por ejemplo, en la iglesia, hermano.
escuchando la palabra de Dios, algo de beneficio espiritual para nuestra vida que nosotros necesitamos. ¿Qué sucede con esas cosas, hermano, cuando no hay verdadera transformación? Cuando nuestra vida como no creyentes es igual a nuestra vida ahora como creyentes. ¿Qué pasa, hermano? No hay ese arrepentimiento ni esa fe, porque no ha habido una verdadera transformación. Porque solo el Evangelio se cree a través del arrepentimiento y la fe. Es la única forma y manera de salvación. No hay otra, hermano. Pero usted quizás diga, hermano, pero yo hago cosas en la iglesia. Sí, hermano, está bien, es muy bueno lo que usted hace. Pero yo hago esto aquí, hago esto otro acá, yo ayudo a mis vecinos, yo ayudo a esto. ¿Sabe qué, hermano? Mateo 7, 21, 23, un texto terrible de la Biblia, dice que mucha gente se acercará en ese día diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. Y créame que esas obras que estas personas mencionan son mayores que las obras que a veces nosotros hacemos. Y el Señor le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el único que haga la voluntad de Dios el Padre es quien va a ir a la presencia de Dios, es quien va a ser verdaderamente salvo. Y lo que Dios quiere y lo que Dios demanda de todos los hombres en todo lugar es que se arrepientan y pongan su fe en Jesucristo. Eso es lo único, hermano. No hay otra razón, no hay otro camino de salvación, es lo único, hermano. Y si usted no predica eso, usted predica un evangelio totalmente falso. Si usted no llama a las personas al arrepentimiento y la fe, no hay evangelio, hermano, porque esa es la forma en la que el evangelio es recibido. Esa es la forma en que la gracia es recibida a nuestras vidas. Y si en su vida, hermano, no hay arrepentimiento y no hay fe, hermano, arrepiéntase y ponga su fe en Jesucristo. Por ejemplo, el mismo Marcos nos dice algo muy parecido a lo que dice Lucas. Dice el versículo 38 y 39, lo leí en la mañana a medias, dice, vamos a los lugares vecinos, hablando Jesús, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Fíjese en Mateo capítulo 4, hermano, si puede buscar ahí el versículo, versículo 23. Mateo 4, versículo 23, hermano. No sé si lo tiene, Mateo 4, 23. Dice, hermano, lo siguiente. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo que hizo Jesús para iniciar su ministerio, hermano, fue ir y predicar el evangelio, fue ir y predicar la verdadera palabra de Dios. Hermano, nosotros debemos ser personas así, que predican el evangelio de Jesucristo, que predican su verdad. Y sabe que, hermano, voy a volver a algo que yo he mencionado muchas veces últimamente, pero regularmente, hermano, si usted no predica el evangelio es porque no hay oración en su vida. Y se lo puedo mostrar de esta forma. Versículo 42 dice, cuando ya era de día, en Lucas 4, ahora volviendo, hermano, si estaba en Mateo, Lucas 4, versículo 42 dice, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto. Jesús buscó un lugar a solas para orar. No lo digo yo, hermano, lo dicen los pasajes en paralelo. Jesús salió a orar, Jesús salió a tener comunión con Dios, porque comunión con Dios nos va a hacer hablar de Dios a otras personas. A veces, hermano, cuando uno está como muy contento con una persona y tiene mucha comunión, a veces como que le gusta hablar de esa persona a otras personas. Entonces es algo mucho más magnificado, hermano, de eso. Es Jesús teniendo comunión con Dios Padre y predicando el evangelio del reino de Dios Padre. Obviamente, hermano, está totalmente ligado, hermano, está totalmente conectado. Porque si nosotros no tenemos comunión con Dios, es porque, hermano, no estamos predicando el evangelio. Y si no predicamos el evangelio, es porque no estamos teniendo comunión con Dios. Van conectadas, hermano. Porque Dios dice un dicho, Dios no tiene hijos mudos, o están orando o están predicando el evangelio. Solamente, como menciona esas dos cosas, siempre van de la mano, hermano. Quizás usted dice, bueno, Fabián, yo no soy tan bueno para predicar, yo soy un poco tímido. Bueno, hermano, de verdad, lo que hacía Jesús, la gran comisión, nos dice, ve y predica el evangelio siempre que tengas desplante para hablar. No, hermano, o sea, el mandato es para cada uno de nosotros. Y el mandato de ir y predicar el evangelio no lleva condicionante, no lleva, bueno, si estás con salud, bueno, si te sientes bien, si fuiste a la iglesia, o si es solamente con amigos, o solamente a gente que no conoces. No, hermanos, es ir y predicar el evangelio a toda criatura, hermano, sin excepción, a todas las personas. Es porque buscamos expandir el reino de Dios, es porque debemos expandirlo en nuestro corazón para ir y expandirlo afuera, en nuestro barrio, en nuestra región, en nuestro país, en todo lugar, hermano. Es por esa razón, hermano,
que muchas veces nosotros no predicamos a Cristo, no hablamos de Cristo a otras personas porque no hablamos con Cristo, porque no le conocemos, porque no tenemos nada que decir de Cristo a otras personas, porque no conocemos nada de Él, así que no podemos decirle nada de Cristo a otras personas porque no le conocemos a Él, porque no podemos hablar de Él, porque no hemos pasado tiempo con Él, no hemos ido en su palabra buscando su nombre, no hemos ido en su palabra buscando su verdad, no hemos ido en su palabra buscando tener comunión con Él o ser transformados por Él primero. Por eso cuando hablamos de Cristo, debemos hacerlo primero con Él, hablar con Él mismo. Hermanos, obviamente Jesucristo nos muestra cómo el reino de Dios es mayor que todas las cosas que nosotros podemos ver, que cualquier cosa natural que podríamos ver, que cualquier sobrenatural y cualquier cosa que nosotros podríamos tener en nuestro entendimiento como eterno, porque única cosa que va a servir para la eternidad es lo que nosotros hacemos acá. Hermanos, en la eternidad nosotros disfrutaremos de lo que nuestro servicio hizo acá, de lo que el tiempo en comunión con Dios hizo acá. Y yo sé que está pensando, hermano, bueno, Fabián, tú dices que debo pasar tiempo en comunión con Dios, sí, pero yo trabajo, yo hago esto, yo hago esto otro, yo hago esto otro, y así nos vamos, hermano. Bueno, hermano, ¿sabe qué? No piensen decirme eso a mí, y piensen decírselo a Dios. Piense que cuando llega al cielo usted va a llegar y decir, bueno, Dios, yo no tuve tiempo para orar porque tenía que trabajar esto. Y piense, hermano, cómo va a ser la reacción de él. O piense si va a tener como la cara como para decir algo así, hermano. Porque sinceramente, Dios le rescató, Dios le salvó, hermanos, para que usted tuviese comunión con Él. Dios le desea, Dios le ama, Dios quiere tener esa comunión con usted. Dios la anhela, hermano. Él anhela tener más comunión con nosotros de lo que nosotros queremos tener comunión con Él. Porque Él hizo una creación y Él ama su creación y envió a su Hijo a morir para que la creación un día pueda de toda lengua y nación postrarse y alabar su nombre. Que puedan tener todos, como en la situación en la que están, comunión con Él. Hermano, vea las cosas que hemos visto acá. ¿En qué reino nosotros buscamos expandir? Le mencioné muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero hermano, en su corazón, su motivación, ¿cuál es? ¿Qué es la cosa que usted está queriendo expandir? ¿Solamente su nombre o su familia o quizás, hermano, no sé, una bondad suya, una virtud o otra persona? Hermano, que el único reino que nosotros queremos expandir sea el reino de Dios. Que el único reino y nombre que nosotros queremos expandir sea el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él nos vino a salvar, Él vino a morir por nosotros, Él vino a darnos vida nueva, a darnos vida eterna y a salvarnos, pero ahora Él quiere tener comunión con nosotros, en nuestro corazón. Él quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él, que vayamos de rodillas cada día nosotros buscando su nombre, buscando su rostro, buscando lo que Él quiere decirnos a nosotros, hermano. Disculpe, hermano, si es un poco duro decirle que si usted en realidad no tiene comunión con Dios, es una muestra de un no creyente, pero la verdad, hermano, es así, porque un creyente anhela tener comunión con Dios, y si no lo está anhelando, está luchando por anhelarlo, hermano. Esa es la vida de un creyente. Busca y busca y busca tener esa comunión con Dios. Y si el pecado se pone trabas, él busca vencer el pecado para tener comunión con Dios. Porque sabe que lo único que importa es lo que hacemos para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermano. Padre amado, Señor, quiero darte las gracias por este tiempo, por lo que nosotros hemos estado aprendiendo, por las cosas que tú nos has dado ahora como iglesia, el tiempo, Señor, compartiendo en tu palabra, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que está acá presente. Y gracias, Señor, te doy por la palabra tuya, Señor, que ha sido expuesta el día de hoy. Porque, Señor, en realidad tú nos has mostrado cómo, Señor, nosotros debemos tener en nuestro corazón los deseos. Qué deseos nosotros debemos tener y qué cosas nosotros debemos anhelar. Señor, que nosotros podamos decir únicamente que buscamos expandir tu nombre, que buscamos expandir tu reino por sobre todas las cosas. Señor, que tu nombre sea lo importante en lo que nosotros buscamos expandir. Que prediquemos el evangelio, expandamos ese nombre, que te sirvamos y que conozcamos, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, Señor. Te pido, mi Señor, por cada uno de mis hermanos, para que el día de hoy no vayamos a nuestra casa igual como llegamos. Si hemos venido con malas motivaciones acá, si hemos venido con malos deseos acá hacia otras personas o cosas en las que nosotros queremos expandir nuestras virtudes, nuestro orgullo, queremos expandir nuestra persona, nuestro nombre, que hoy día dejemos eso de lado para expandir
tu nombre, porque en ese nombre hay verdadera salvación de las personas, porque en ese nombre verdaderamente ha de ser predicado, Señor, tu palabra, Señor. Y te pido para que nosotros podamos hacerlo así, estemos hablando el evangelio a otras personas, estemos proclamando tu verdad a todas las personas, Señor, acá en nuestro barrio, en donde nosotros nos movemos en los círculos que tengamos. Gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz en nuestro corazón. Gracias por este pueblo que tú estás levantando acá en la Iglesia Bautista Esperanza, porque sin duda, si tú trajiste una persona acá, es porque cada una de esas personas tú quieres usarlas para tu nombre. Y te pido, Señor, para que tú puedas usarnos hoy día como iglesia y seamos una iglesia que vive para la gloria de Dios, que vive para tu gloria y para nada más, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Señor, en tu nombre. Amén.